Bueno, hola a todos de nuevo y bienvenidos a este tercer vídeo tutorial en el que seguimos tratando el tema de transformadores. Habíamos dejado el tema en el último vídeo pues con las características principales de estas máquinas eléctricas. Y habíamos quedado en que en el vídeo tutorial de hoy íbamos a explicar el comportamiento en vacío y en carga de estos transformadores. El comportamiento en vacío y en carga y las relaciones eléctricas fundamentales para saber el circuito equivalente de estos transformadores, cómo podemos representarlo y para poder solucionar problemas en estas máquinas eléctricas. De esta manera, y teniendo muy claro cómo va a ser el circuito equivalente de estos transformadores, pues ya podremos hablar de qué pérdidas se van a presentar en los transformadores y, por lo tanto, si sabemos qué tipo de pérdidas vamos a encontrarnos en estos transformadores, podremos calcular o podremos ensayar estas pérdidas para saber el rendimiento de estas máquinas. Si no hubiera pérdidas, el rendimiento sería del 100%. Por lo tanto, en el momento que tenemos un transformador real y que presente pérdidas, los rendimientos van a ser más bajos. Y tendremos que tener algún tipo de ensayo para poder localizar estos rendimientos o para poder verificar que el rendimiento que me indica el fabricante pues sea el adecuado, se corresponda con la realidad en cada momento. Bien, entonces, ya sin más preámbulo, de eso ya hablaremos, pues vamos a ver el comportamiento de los transformadores tanto en vacío como en carga. ¿Vale? Y vamos a empezar con el comportamiento en vacío, a ver qué pasa cuando un transformador está con el circuito abierto en el secundario. ¿Vale? No tenemos nada conectado en bornes de la bobina secundaria. Por lo tanto, eso es que el transformador está trabajando en vacío. Por lo tanto, no circula corriente en el secundario. ¿Vale? En estas circunstancias, pues la tensión U1 aplicada al primario pues genera una fuerza electromotriz en la bobina primaria, a la cual llamamos SU1, que será, considerando despreciables las caídas de tensión, pues debidas a lo que os decía en el vídeo anterior, a la resistencia y a la inductancia del conductor de la propia bobina, ya que la corriente de vacío, pues su cero, que se llama, es muy pequeña, entonces esas pérdidas son ínfimas, pues la vamos a considerar esa SU1, esa fuerza electromotriz, igual y de signo contrario a la tensión aplicada. ¿Vale? Bueno, pues esta fuerza electromotriz crea un flujo phi que se cierra por el interior del núcleo. Acordaros que es el núcleo quien transporta las líneas de campo. Al ser la tensión U1 senoidal, tanto la SU1, la fuerza electromotriz, como el flujo también lo van a ser, claro. La variación de todas estas magnitudes es la misma, es senoidal. Con lo cual, si tenemos un flujo variable, a lo largo del tiempo, pues vamos a producir o se va a producir un fenómeno de inducción. Vamos a suponer entonces el secundario abierto. El flujo va a crear una fuerza electromotriz inducida SU2 en el secundario y, por tanto, tendremos en los terminales del secundario una tensión de salida ya del transformador U2, que se va a relacionar con la tensión del primario mediante la relación de transformación, la N que decíamos o la R sub T que viene en otros libros de texto. ¿De acuerdo? Bueno, la corriente que circula por el primario estando el secundario abierto se denomina corriente de vacío I sub 0, que es la encargada de crear flujo. Acordaros de este dato porque si en vacío podemos hacer una lectura de la corriente de vacío, quizá nos sea útil para saber qué tipo de pérdidas se van a producir en el núcleo magnético. ¿Vale? Ya lo veremos un poco más adelante cuando veamos ensayos, pero vamos a ver que esa I sub 0 es importante para nosotros, o va a ser importante. Por ejemplo, el comportamiento en carga, este va a ser el comportamiento en vacío, vamos a ver el comportamiento en carga. Cuando se carga el transformador, se obtienen una serie de relaciones que van a ser diferentes que en el caso de un transformador trabajando en vacío, en circuito abierto en el secundario. Para estudiar el comportamiento del transformador con diferentes tipos de cargas, debemos comparar el efecto que produce cada una de ellas sobre la tensión de salida. Para ello, bueno, pues vamos a suponer constantes las caídas de tensión en la impedancia interna del transformador
y la tensión de alimentación al mismo, ¿vale? Eso lo vamos a suponer constante y de esta manera podremos comparar los diferentes tipos de cargas. Como se trata de una conexión en serie de impedancias, la intensidad de la corriente será la magnitud de referencia. Es la misma, ¿vale?, la que va a circular por el devanado secundario y por la carga. Bueno, pues se va a cumplir o se debe cumplir que la tensión en el primario sea igual, y esto lo veis en el circuito, ¿vale?, en el circuito, a la U sub 2'. Todavía no os he explicado qué es eso de la U sub 2'. Os lo voy a explicar más adelante. De momento, tomar el circuito como si fuera un circuito eléctrico a resolver, sin más, ¿vale? Y luego os explico el concepto de eso de la U sub 2', que no es más que una tensión referenciada al primario, ¿vale? No quiero liaros con estos conceptos hasta poder meterme en profundidad. Entonces, mirar solo el circuito y mirar que al cerrar la malla en cuanto a tensiones se cumple lo que yo estoy diciendo, ¿vale? Y luego ya os explicaré estos conceptos, ¿vale? Que no os preocupen ahora. Entonces, se va a cumplir, si os fijáis, que la U sub 1 tendrá que ser igual a la U sub 2' más la resistencia interna por la I del secundario I sub 2', más la reactancia del secundario interna, la reactancia interna no del secundario, la del transformador, por la I sub 2' y por J, el vector unitario, porque es una suma vectorial. ¿De acuerdo? Bueno, como se demuestra en base a los diagramas vectoriales, para cada carga que se representan a continuación, los veis ahí en la pantalla, los representados, cuando se conecta una carga resistiva, la tensión de salida se hace menor que la de vacío. En el caso de una carga inductiva, la tensión de salida es aún menor que para una carga resistiva, ya que la caída de tensión en la resistencia interna del transformador sufre un desfase con respecto a la tensión de salida en el mismo sentido que ésta con respecto a U sub 1. ¿Vale? Y en el caso de una carga capacitiva, la tensión de salida aumenta, es mayor que la tensión de vacío. Esto es así debido a que el desfase que sufre la caída de tensión en la resistencia interna del transformador va en sentido contrario al desfase entre U sub 1 y U sub 2. ¿Vale? Veis los diagramas ahí y os lo voy marcando, os lo fui marcando, fueron construyéndose a medida que iba explicando el tema. ¿Vale? Vamos a ver ahora las relaciones eléctricas fundamentales. Ya sabemos cómo se va a comportar con respecto a la tensión de salida el transformador si tenemos una carga resistiva, una reactiva, una inductiva o una capacitiva. Y ahora vamos a ver las relaciones eléctricas fundamentales, ¿vale? Entonces, para establecer las relaciones eléctricas fundamentales entre tensiones y corrientes e impedancias de un transformador, pues se ha de caracterizar primero dicho transformador, para de esta manera poder obtener un circuito equivalente que lo defina. Claro, en primer lugar, sabemos que tanto los bobinados del primario como del secundario presentan una resistencia. Estas resistencias, que podemos medir con el polímetro, han de representarse en el circuito equivalente y las vamos a representar como R1 y R2. Asimismo, habrá una parte del flujo que afecta a cada una de las dos bobinas, pero por separado. Esto supone que dichas bobinas presentarán unas reactancias de dispersión, ¿vale? Un flujo disperso, a las que vamos a llamar a esas reactancias X1 y X2. Bien, ya tenemos resistencias y reactancias debido a los bobinados. Por otra parte, en el núcleo ferromagnético se van a inducir unas corrientes parásitas, que se llaman corrientes de Foucault, que provocarán un calentamiento del mismo. Debido a la resistencia del propio material, ese calentamiento es por efecto Joule, ¿vale? Esta resistencia será la que vamos a llamar resistencia en el hierro. Y debido a la magnetización, en un sentido o en otro, que es constante del núcleo, habrá una reactancia de magnetización del propio núcleo a la que vamos a llamar X sub mu. ¿De acuerdo? Aquí tiene mucho que ver lo del ciclo de histéresis que os decía. Con estos elementos podríamos conformar un circuito equivalente, en que el primario estaría alimentado a una tensión U sub 1, circularía una corriente I sub 1, una rama central correspondiendo al núcleo con la resistencia del hierro y la reactancia
de magnetización del hierro, X sub mu, en paralelo, y un secundario que alimentaría una carga a una tensión U sub 2, circulando por él una corriente I sub 2. ¿Vale? El problema es que, y aquí viene eso que os explicaba antes, que veíais antes de las primas, el problema, os decía, es que en un circuito equivalente ambos devanados deberían poder estar unidos eléctricamente para poder resolverlo de una manera convencional, de una manera sencilla. Claro, si no están unidos eléctricamente no tengo un circuito, tengo dos. Entonces, para poder tener un solo circuito y resolverlo, pues esta cuestión la vamos a poder solucionar tratando de hacer un transformador nuevo, pero con una relación 1 a 1. Una relación de transformación de la unidad. Y vamos a convertir los valores de un devanado para que, con esta nueva relación de transformación, el comportamiento eléctrico fuera el mismo, sea el mismo. ¿Vale? Mirad, por ejemplo, y voy a ir poniéndolos uno a uno ahí. Imaginaros, relación de transformación 1 a 1. ¿Qué es la relación de transformación? Aparte del número de espiras del primario con respecto al secundario, como eso es físico y no lo podemos cambiar, pues lo que queremos variar es la referencia de tensiones o corrientes o impedancias del primario al secundario o del secundario al primario. Pues fijaos, ¿qué es la relación de transformación? La tensión del primario con respecto a la del secundario, ¿no? Como veis ahí. Bueno, pues como la nueva relación de transformación ha de ser 1, esto implicaría que U sub 1 entre, vamos a referenciar la tensión de salida, la del secundario, ¿vale? Entre la nueva tensión de salida debería ser 1. Por tanto, para que esto ocurra, la U sub 2', ¿qué deberá ser? La U sub 2 por la relación de transformación. ¿Lo veis? Lo mismo ocurre con las corrientes, Si I sub 2 entre I sub 1 es la relación de transformación y la nueva N ha de ser 1, pues esto implica que la I sub 2' en este caso entre I sub 1 debe ser 1. Por tanto, la I sub 2' es I sub 2 entre N. ¿Vale? Comprobarlo, hacerlo sobre el papel, para ver que esto se tiene que cumplir, se tiene que dar así. ¿Vale? Bueno, si las fuerzas electromotrices también me dan la relación de transformación, ¿vale? Pues se parecen mucho a las tensiones de entrada y de salida, pero con esas pequeñas pérdidas esas pequeñas caídas de tensión por el camino debido a resistencias y reactancias. Si es 1 entre S2 es la relación de transformación y la nueva N ha de ser 1, pues esto implica que S2' es S2 por N. ¿Vale? Y la caída de tensión en la impedancia del secundario sería por U2, U sub Z2 la vamos a llamar, la caída de tensión en la impedancia. Pues cerrando la malla sería la fuerza electromotriz de la bobina del secundario, E sub 2, menos la tensión de salida de la carga, U sub 2. Por lo tanto, refiriendo los valores al primario, todo lo que hemos visto con anterioridad, U sub Z2' será igual a E sub 2 por N menos U sub 2 por N. ¿Vale? Es decir, E sub 2' menos U sub 2'. Y sacando el factor común a la N, pues ya veis, N por E sub 2 menos U sub 2. Por lo tanto, la U sub Z2' será N por U sub Z2. ¿Lo veis? Bueno, y Z2, entonces, refiriendo que será U sub Z2 entre I sub 2 por la ley de Ohm, la caída de tensión en bornes de esa impedancia del secundario con respecto a la corriente que circula por ella, pues refiriendo los valores al primario, que los tenemos todos ya calculados, pues sería Z2', sería U sub Z2 por N, entre I sub 2 entre N. Esto es N cuadrado por U sub Z2 entre I sub 2, es decir, la Z2' al final es N cuadrado por Z2. ¿De acuerdo? Y bueno, puesto que U sub Z2, la caída de tensión en esa impedancia, es la suma de las caídas de tensión, la suma vectorial, acordaros, de lo que cae en la parte resistiva y lo que cae en la parte reactiva, pues la U sub Z2' será N por U sub R2 más N por su X2. Y de aquí, U sub R2', pues es N por U sub R2 y U sub X2', N por U sub X2. El mismo razonamiento, haciendo el mismo razonamiento que para la impedancia completa, pues llegaríamos a las conclusiones de que la R2' sería la R2 por N cuadrado y la X2' sería igual a X2 por N cuadrado.
¿vale? Necesitamos referenciar siempre, acordaros, uno de los dos lados del transformador al otro, es decir, hacer que la nueva relación de transformación sea 1 y que no cambien las magnitudes eléctricas, ¿de acuerdo? Que se comporte el transformador de la misma manera. Y por lo tanto el circuito equivalente es el que veis ahí en la figura, ¿vale? Tendríamos en el lado primario, ya veis, una tensión de entrada V1, la resistencia y la reactancia de dispersión del primario R1, X1, una rama central correspondiente al núcleo, por la cual circula la corriente de vacío y que tendrá una resistencia correspondiente al hierro y una reactancia de magnetización. Y por el secundario tendré una SU2', ya veis que todo en el secundario está referenciado al primario, SU2', circulará una SU2' por ese secundario, tendré una resistencia debida al devanado secundario y una reactancia de dispersión, X2', y la carga, Z', en la cual cae una tensión, VSO2'. Bien, bueno, pues eso es nuestro circuito, ¿eh? Con este circuito pues ya se pueden plantear todas las ecuaciones, tanto para el primario como para el secundario, sin más que aplicando nada más que las leyes de Kirchhoff, ¿eh? Todas las operaciones representadas, pues eso sí, como estamos hablando de corriente alterna senoidal, pues van a estar en forma vectorial, ¿vale? De esta manera, pues fijaos, aplicando la ley de los nudos de Kirchhoff, tendremos que I1, la corriente que circula por el primario, será la corriente de vacío más la corriente que circula por el secundario, eso sí, referenciada al primario. La tensión de entrada U1, ¿a qué sería igual? Pues cerrando la malla del primario será igual a la fuerza electromotriz de la bobina primaria, SU1, más R1 por I1, más X1 por I1 por J, ¿vale? La U2', la tensión de salida, ¿a qué será igual? Pues cerrando la malla otra vez, a SU2' menos R2' por I2' menos X2' por I2' y por J, ¿vale? Bueno, por ejemplo, la fuerza electromotriz del primario, SU1, también será igual a la corriente magnetizante y su mu por la reactancia de dispersión del núcleo, de la magnetización del núcleo, perdón, X su mu, y tendrá que ser igual también a la corriente, las corrientes parásitas en el hierro y su Fe por la resistencia del propio núcleo ferromagnético, R su Fe. Y la corriente de vacío será la suma de las corrientes, otra vez aplicando la ley de los nudos de Kirchhoff, la I sub 0 será igual a la corriente de magnetización más la corriente, más las corrientes parásitas en el hierro, I sub mu más I sub F. Y de esta manera, pues tenemos absolutamente todos los parámetros que necesitamos para realizar todos los tipos de cálculos sobre estas máquinas eléctricas y que no presenten ningún tipo de secreto para nosotros. ¿Vale? Bueno, hay que realizar algunos problemas prácticos para ensayar y para practicar todas estas cosas teóricas, todas estas explicaciones teóricas. Visualizar el vídeo no una vez, sino visualizarlo alguna más y con detenimiento e intentar aplicar lo que aquí he explicado a problemas numéricos, ¿vale? Problemas numéricos e incluso, pues estaría bien que en base a las características de algún transformador, pues hiciéramos o viéramos los cálculos que necesitaríamos para tener absolutamente todos estos detalles, ¿vale? Todas estas variables. Bueno, pues sin más, no me enrollo más y quiero mandaros un saludo, mirarlo con detenimiento y en el próximo vídeo seguimos con las pérdidas en los transformadores, pérdidas de potencia. Ya vamos con cosas más interesantes y muy fundamentales en el caso de los transformadores, puesto que van a determinar el rendimiento de los mismos, Y vamos a explicar los ensayos también, los ensayos principales. Bueno, un saludo y cualquier duda, cualquier sugerencia a través de los canales de siempre. Hasta